amigo fuerte y fiel, por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en su gloria pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Aleluya. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Gloria a Dios. Hermano Marcos, un abrazo. Ya se lo di ayer, hoy se lo repito. Un abrazo fraternal, de verdad que hace muchos años el Señor me concedió conocer al hermano Marcos. Estaba de pastor ¿en dónde? En Bosa, en la Camelia. Él comenzó ahí, ¿cierto? El hermano comenzó su ministerio en la Camelia, él era asistente del hermano Reinel muchos años atrás. Y bueno, siempre, como dice él, tuve el deseo de venir a España. No se dio la oportunidad, pero esta es la oportunidad. Dios, estar aquí con nuestra hermana Laverne. Gracias, hermana Laverne, por sus atenciones. No está Johncito, ¿le dicen Papo? Papo me recibió hace 8 días en el aeropuerto. Fue una sorpresa porque yo no había avisado que hora llegaba. Pero ahora como el Facebook, el Twitter, todo eso, no hay nada oculto debajo de Facebook y tierra, ¿cierto? ¿Hay oculto debajo del Facebook? Sí, debajo de Facebook y tierra. Entonces él sabía y llegó.
y me comunicó con hermano Marco, estaba en Costa Rica. Yo dije, claro, tiene que estar hermano Marco allá. Estaban celebrando los 20 añitos. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo le decía al hermano Marcos que uno es el último que se entera que está viejo. Todo lo demás lo notan menos uno, porque uno por dentro se siente joven. Pero las fotos que le tomaron y le toman ahora son elocuentes. El paso del tiempo es inexorable, pero aquí estamos, hermano Marquitos, sirviendo al Señor por su, bueno, como la palabra decía, ¿no? Porque Él es grande y para siempre su misericordia, ¿cierto? Bueno, permítame saludar, qué lindo grupo de hermanos, qué lindo. Se nota que hay un gozo, una alegría para dar, para servir, para predicar, bueno, eso es parte de lo que somos para el Señor. Somos su pueblo, sus hijos, su rebaño, sus ovejas, su boca, sus oídos, su voz, sus pies. En la tierra, ¿cierto? Es la iglesia del Señor. Me impactó mucho eso de que Portugal para Cristo, no sé por qué, pero de verdad que algo grande debe haber allá, ¿cierto, hermano? Portugal para Cristo. Portugal para Cristo. Gloria al Señor. Y bueno, vamos entonces a predicar la palabra, pero no sin antes descargar mi maleta, que la tengo llena de saludos. Traía sobrepeso de equipaje, lleno de saludos de la iglesia del Señor en Colombia, que los ama, los recuerda, los piensa y ora mucho por ustedes, por hermano Marcos. Hermano Marcos lo quieren mucho en Colombia, no sé por qué, pero bueno. Quieren mucho los pastores, lo recuerdan. Bueno, es gratitud, hermano, por todo lo que Dios ha hecho a través de este siervo de Dios y su familia, por supuesto. Entonces vamos a leer la palabra. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer ese versículo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Acostumbramos a ponerle título a nuestras enseñanzas, ¿no? Como para resumir en una sola frase el contenido de la misma. Y también como una ayuda mnemotécnica, es decir, para recordar posteriormente la enseñanza. Entonces quiero, con respaldo de Dios, por supuesto, hablarles esta mañana de la iglesia del Señor en Fuenlabrada. ¿Se dice así? Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid, ¿no? Madrid, Fuenlabrada. El más importante llamado. El más importante llamado. O el llamado más importante. Vamos entonces a leer esta porción bíblica. ¿Cómo dice el versículo 9? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el más importante llamado. Vamos a darle gracias al Señor. Veo que hay buen sonido, todos están escuchando bien, gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Hermano Marquitos, presídanos en la oración esta mañana. Te honramos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, sí, Señor Jesús. 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 Amén. Pueden sentarse, hermanos. A manera de introducción, quiero hacer algunas precisiones.
a partir de una pregunta que se nos hizo hace, no mucho, diga usted, hermano Marcos, unos 4 meses. Estábamos en un seminario para los mentores o miembros de la red de familia que se está construyendo en Colombia para atender a las familias pastorales. La pregunta que se nos hizo fue bien interesante y que nos llevó a la reflexión, por supuesto. Era una pregunta doble. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Y para qué creó Dios al hombre? La verdad que esa pregunta nos puso, repito, a pensar mucho. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Y para qué creó Dios al hombre? Si yo les sugiriera esa pregunta esta mañana, tal vez, seguro, ustedes tendrían una respuesta, ¿cierto? ¿Por qué lo creó? Le compartimos la respuesta que nosotros encontramos ese día, casi unánimes. A ver si estamos de acuerdo y coincidimos. El hombre fue creado por amor. No encontramos otra respuesta, porque el hombre ha sido un dolor de cabeza para Dios. Sí, por decirlo de alguna manera. Ha sido un dolor de cabeza. Claro, la única razón válida, y creo que bíblica, es que el hombre fue creado por amor. ¿Y para qué fue creado? Era la segunda parte de la pregunta. Bueno, les comparto la respuesta que encontramos ese día. El hombre fue creado para comunión con Dios, por amor y para comunión. De tal manera que este versículo que hemos leído es la ratificación de esa segunda respuesta. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el más importante llamado. La segunda precisión surge de la primera, y es que la comunión es iniciativa de Dios. No es una iniciativa humana, es iniciativa de Dios. Y claro, evidente, implica una respuesta humana, pero es indiscutiblemente una iniciativa de Dios. Podemos entonces afirmar que el carácter espiritual del ser humano surge de esa comunión con Dios. Y la comunión con Dios se dio a partir de el momento en que el Señor sopló, es una figura literaria, sopló en el polvo que había tomado de la tierra aliento de vida, dice la Escritura, y fue el hombre un ser viviente. A partir de ahí, el hecho de soplar también es una figura literaria para decir de dónde proviene la vida y quién es el receptor de la vida. Bueno, entonces el hombre tiene un carácter espiritual. Yo una vez estaba leyendo la carta de los Romanos en el capítulo 1, en el prólogo de la carta de los Romanos, en esa salutación inicial, donde Pablo dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, llamado a ser apóstol. Y yo leía y releía ese prólogo y me di cuenta que ahí hay 3 llamados. Primer llamado, llamado a ser apóstol. Segundo llamado, llamado a ser de Jesucristo. Tercer llamado, llamado a ser santos. Son 3 llamados. Y me pregunté, ¿cuál de esos 3 es el más importante de los llamados? Porque son 3 llamados distintos. Llamado a ser apóstol, llamado a ser de Jesucristo y llamado a ser santos. Y llegué a la conclusión, quizás como usted, que el más importante llamado es llamado a ser de Jesucristo. Porque a partir de ahí uno es santo y a partir de ahí uno es apóstol. Entonces, esto como preámbulo para hablar de el más importante llamado. Y bien, se nos sugiere a partir de ahí
que cuando el hombre cayó, perdió el vínculo original, ese vínculo que se dio cuando el Señor sopló en él aliento de vida. Porque el hombre se escogió a sí mismo y quedó, por decirlo de alguna manera, sumergido en la nebulosa del pecado. Y el hombre entonces, a partir de ahí, separado de Dios, se rompió la comunión. Pero lo interesante es que el propósito y la iniciativa de Dios para la comunión y por la comunión se ha mantenido hasta el día de hoy. Dios sigue deseando, anhelando, queriendo, esperando y buscando la comunión de Dios con el hombre. Y había que pagar un precio. El que tiene la iniciativa y de quien surge el anhelo primario de comunión tuvo que pagar un precio por esa comunión y para esa comunión. Y él, lo digo así, él con letras mayúsculas, él estaba dispuesto a pagar el precio. Y ese precio, el precio de la comunión, el precio por la comunión, fue ilustrado, tipificado, profetizado, explicado y manifestado. Como yo soy de mala memoria, ustedes me van a ayudar a recordar. Fue ilustrado, tipificado, profetizado, explicado y manifestado. Gracias por ayudarme. Los jóvenes tienen buena memoria, ¿cierto? Entonces fue ilustrado, tipificado, profetizado, explicado y manifestado. Ilustrado. Un hombre se le pidió que se casara con una doncella y se casó. Al poco tiempo la doncella quedó encinta, en embarazo. Y estando ella en embarazo, ella le dice al esposo, esposo, quiero decirte algo. El hijo que estamos esperando no es tuyo. Eso seguramente fue un golpe para él muy duro. Pero como él la amaba, la perdona y sigue viviendo con ella. Al poco tiempo ella vuelve a quedar encinta, en embarazo. Y no existían ecografías, pero claro, cuando nació era una niña. Pero antes de que naciera, ella le dice, esposo mío, tampoco es tuyo. Él la perdona de nuevo. Ella vuelve a quedar en embarazo. Ahora viene un bebé. Y ella le dice, esposo mío, este bebé tampoco es tuyo. Bueno, ella lo último que hace es que se va tras sus amantes. Y él no la vuelve a ver más. Él se queda criando a sus 3 retoños. Pero un día de pronto él va caminando y se encuentra con esa subasta de mujeres que cada uno pagaba un precio por la más bonita. Y había una joven allí que nadie quería dar nada por ella. Tal vez estaba muy, ¿cómo se dice? Estropeada, gracias, afectada, en fin. Pero él se queda mirándola detenidamente y se da cuenta que esa es su amada. Y cuando nadie quiere pagar nada por ella, él la compra de nuevo. 15 ciclos de plata, ¿cierto? Y un hin de cebada. Y se la lleva a casa y le dice, ya no irás más tras tus amantes, ahora serás mía y yo te hablaré al corazón. Es la historia de Oseas con esa mujer adúltera para ilustrar
a ese Dios enamorado, en su relación con un pueblo que le es infiel. Ilustrado. Y claro, esto de perdonar y pagar un precio económico es grande, pero hay algo más. El precio de esta comunión, por esta comunión, también fue tipificado. Cuando Dios le dice a un hombre que le sacrifique su hijo, una cosa es perdonar y pagar un precio, pero otra cosa es sacrificar uno su propio hijo. Era el hijo amado, el hijo prometido, el hijo esperado, el hijo deseado, el hijo milagroso, porque él lo había tenido siendo ya viejo, su esposa también, bien ancianos, tuvo que mediar un gran milagro para que naciera ese pequeño. Pero Dios, para evitar que él se confunda con el otro que había tenido antes, que era el hijo de la esclava, de la sierva, le dice, me vas a sacrificar es al que tú amas, al único, a Isaac, el que tú amas. Y yo no sé, se me ocurre preguntar si usted estaría dispuesto a hacer eso. Es difícil. Yo me pongo a mirar el caso y yo diría, yo no sé qué haría realmente. Y el día que me tocara hacerlo, a mí se me pegarían las cobijas para levantarme ese día. Pero a este varón no se le pegaron las cobijas, madrugó y fue al monte. Y ustedes ya saben que el muchacho estaba un poco inquieto porque veía todo, el cuchillo, la leña y todo, el fuego. Y ¿dónde está el cordero para el holocausto? Bueno, la palabra de este hombre fue, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y ese es un tipo de nuestro Dios que entonces a su Hijo unigénito lo ofrece por amor. Por amor. El precio de esta comunión fue ilustrado y fue tipificado. Pero también fue profetizado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice